Natalia, ¿cómo ve esto? ¿Qué opina esto? No haga leña, bueno, lo primero que... no haga leña del árbol caído. En el sentido, porque no estoy yo usando palabras, sino que estoy básicamente resumiendo lo que está augurando Iván Moreira. Bueno, primero, aquí no hay un esfuerzo del gobierno. Los esfuerzos fiscales no son esfuerzos de los gobiernos, son esfuerzos del Estado. Y cuando hablamos del Estado nos referimos sobre todo a un esfuerzo de todas las personas. O sea, toda la plata que se ha ocupado ha sido plata que se ha recaudado mediante el Estado, y nosotros sabemos que una de las principales formas de recaudación son el IVA y la renta, y eso viene del trabajo de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, aquí ni un esfuerzo del gobierno, aquí ha sido un esfuerzo de las familias chilenas, porque además, complementando a los apoyos que han sido focalizados, que han sido insuficientes, que han llegado tarde del gobierno, las personas han tenido que sacar plata de sus propios recursos, ya sea del seguro cesantía o de los fondos de la AFP. Dicho eso, no tengo ninguna duda que el proyecto del tercer retiro se va a aprobar, y se va a aprobar con votos de derecha, y ahí el presidente va a tener que tomar la difícil decisión si le quiere declarar la guerra derechamente a la gente. No solamente a la gente, sino también si le quiere declarar la guerra a la oposición y además a parte importante de su sector. La decisión que tiene que tomar el presidente una vez que se apruebe el tercer retiro no debe ser nada de fácil. Y ahí vamos a ver si es que realmente se está tomando el peso en el gobierno de la relevancia que tiene esta crisis. Si el presidente de la República presenta un requerimiento ante el Tribunal Constitucional sin ofrecer una alternativa de transferencia directa a las personas, póngale renta básica de emergencia, póngale ingreso familiar universal, póngale como quiera, pero si no lo hace, lo que va a estar haciendo va a ser declararle la guerra a las personas, porque les va a estar diciendo: no salgan de su casa, no salgan a trabajar, y más encima no van a tener los recursos suficientes para poder subsistir. Entonces, ojo al presidente Piñera con lo que está haciendo. La decisión de llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional no es una decisión jurídica, no es una decisión si proteger o no proteger la Constitución, es decir, si va a estar a favor o va a estar en contra de la gente a la cual él dice gobernar. ¿Y qué pasa si el presidente tiene la convicción y lo está haciendo porque cree que es malo para los chilenos? Bueno, si él tiene la convicción de que es malo sacar los fondos de las pensiones, que ofrezca una alternativa con transferencia directa. Y como dice Giorgio, desde la oposición nosotros hemos presentado alternativas para aumentar la recaudación, y estamos abiertos también a otras alternativas que nos puedan ofrecer incluso de otros sectores. Hemos presentado el proyecto del impuesto a los superricos con un apoyo transversal de toda la oposición. Hemos presentado también la posibilidad de tener un verdadero royalty minero. Estamos también abiertos a buscar otros mecanismos de recaudación tributaria. Por supuesto que hay que aumentar los impuestos a los flujos de los capitales. Yo presenté hace un tiempo atrás también un proyecto para efectos de regular en la herencia, ya sea poniéndole un límite a la herencia propiamente tal, o también aumentando la recaudación por esa vía, por los impuestos. Entonces hay mecanismos de mayor recaudación. Y fíjate que en Chile, Montserrat, pasa una cuestión que es bien curiosa, porque en otros lados, en otros países del mundo, es el gobierno el que intenta aumentar el gasto fiscal y es la oposición la que lo frena. Acá ha ocurrido todo lo contrario. Acá en Chile la oposición le ha dicho al gobierno: estamos disponibles para estudiar todos los mecanismos de mayor recaudación, y es el gobierno el que se ha opuesto. Es una cuestión bien extraña lo que ha pasado aquí en Chile, donde es el gobierno el que está siendo el amarrete y es la oposición la que le está diciendo: gastemos más, estos recursos tienen que estar disponibles hoy día, porque si hemos tenido una política fiscal responsable durante todos estos años, ha sido justamente para poder enfrentar un momento como este de vacas flacas con mayor audacia. Y no lo hemos hecho. Le vamos a dar la palabra a Mario Desbordes para seguir el orden. Mario, ¿cuál es la lógica del gobierno a su juicio si en el segundo retiro el gobierno impulsó ese segundo retiro? ¿Qué es lo que está mejor que hace un tiempo atrás? No, yo no entiendo cuál es la razón. Lo hemos conversado con los ministros. Lo que uno puede ver es a personas de, no sé, el Instituto de Libertad y Desarrollo, por ejemplo, que están desatados, hablando de populismo, criticando con mucha fuerza sin plantear alternativas. Vuelvo a insistir, con un fuerte dogmatismo. Y vuelvo también al concepto. Aquí el punto es: esta plata es para otra cosa, no es para sacarla incluso en emergencia. Ya, perfecto, conforme. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nada, no.
Y eso sucede porque muchas personas de las que opinan, ¿no es cierto?, que hace columnas de opinión, etcétera, no tiene ningún contacto, o si lo tiene, la verdad parece no importarle que haya millones de personas que están desesperadas. Hay 2.300.000 personas que, siendo de clase media, hoy día son vulnerables, según el Banco Mundial. Ya, pero Mario, pero te pregunto por qué hay una lógica, ¿no? Porque si vemos la historia de los retiros, ya hay un primer retiro, ¿no es cierto?, apoyado por, entre ellos, el senador Moreira, que fue un voto deliberante en ese minuto. Hay un segundo retiro donde parlamentarios le piden al gobierno que tome el control de la agenda y tome el control del retiro para que no se lleven, ¿no es cierto?, todos los halagos la oposición, y el presidente hace eso, manda al Tribunal Constitucional, pero paralelamente impulsa de una otra forma el segundo retiro, y sale el segundo retiro. Había una realidad sanitaria que hoy día es peor, había una realidad económica que me imagino que después de varios meses las familias es peor. ¿Cuál es la lógica para hoy día creer que no se necesita este tercer retiro? Esa es la parte, más allá de las cifras, toda la parte política, la parte que la gente quiere entender, porque la gente no maneja datos. O sea, la gente dice, ¿qué pasó me perdí, dice la gente, ¿qué pasó en noviembre que no pasa ahora ¿no es cierto?, en abril, digamos. Esto no obedece a lógicas. Los dogmas son verdades indesmentibles, que van más allá de la lógica, que no aceptan discusión. Y eso es lo que está pasando acá con un sector que dice, mire, esta plata no se puede tocar. Y uno le dice, yo conforme, ¿cuál es la alternativa? No hay. Entonces, el problema del proyecto es que es inconstitucional. Bueno, patrocínalo el gobierno, se terminó la inconstitucional. El ministro Melero dijo, no podemos nosotros prestarnos para tramitar proyectos inconstitucionales. Bueno, Patricio, entonces, para que no sea inconstitucional, que el punto es el origen, ¿no es cierto? ¿Quién lo inició? Que lo patrocina el gobierno. Se terminó la inconstitucionalidad. No, es que también el proyecto es malo porque la gente pierde recursos, gasta plata que va a necesitar cuando se jubile. Bueno, entonces pongámosle recursos públicos. No, es que no hay recursos públicos. Entonces, que la gente recupere esa plata con algún mecanismo. Establezcamos un mecanismo que cotice de 11%, 3-4 años, que se jubile un poco más tarde y el fisco le pone plata también, que ya está en la propuesta de reforma previsional. No, tampoco. Entonces, la verdad, Julio César, yo no entiendo la razón, te lo digo honestamente. A mi gobierno lo he apoyado en muchas cosas y lo sigo apoyando en muchas cosas. Yo valoro el paquete fiscal que se anunció recién, que cambia la lógica respecto a lo que se venía haciendo. Pero creo que en este caso del 10% es solamente un tema dogmático, es solamente un tema de que las platas no son para esto, no se pueden tocar. Yo tengo una pregunta. ¿Realmente usted cree que es un problema dogmático porque básicamente se cree en el, no sé, porque son buenos alumnos de la escuela de Chicago, cualquier cosa? ¿O es un problema que genera finalmente más sospechas en la población? Que más que dogmatismo de atenerse estrictamente a la economía social del libre mercado, etcétera, mucha gente lo lee como que esto se niega sistemáticamente al retiro por defender ciertos intereses y ciertos grupos económicos y cierto modelo. Mucha gente dice o cree, quizás en el gobierno, se lo pregunto, si hay un tercer retiro, después un cuarto, finalmente se termina desbaratando en los hechos el sistema de la AFP. Más que dogma, le vuelvo a repetir, ¿no será también defensa de ciertos intereses o de cierto modelo de la AFP que son con dueños con nombre y apellido? Bueno, por supuesto que hay una defensa de un modelo que es el de la capitalización individual. Yo, más allá que defendemos AFPs o no, yo creo en la capitalización individual. Y creo que es al revés, que la ciudadanía, a la medida que ve que puede recurrir a estos recursos, valora la capitalización individual. Si hubiéramos tenido un fondo común, que es el de reparto, no habríamos podido hacer este ejercicio. Así de simple. Ahora, yo sí creo que es dogmatismo, pero por supuesto también, mira, si tú abres la puerta del tercer retiro, después el cuarto, el quinto, el sexto, y así sucesivamente. Sí, esa frase también ronda en el ambiente. Y la otra es, bueno, es que ¿cómo le vamos a regalar el mérito de esto a esta diputada que está impulsando esta cuestión? ¿Qué me importa a mí quién tenga la ganancia política? De lo que importa? ¿Es dogmatismo o defensa? No, es que quiero saber, ¿es dogmatismo o es defensa de los intereses de ciertos grupos económicos? Para preguntarlo facilito. Es que yo no sé si se afecta el interés de estos grupos económicos. Ya van 2 retiros y resulta que el resultado para ellos ha sido mejor que el del año anterior, cuando no había pandemia. Entonces, el tema de oponerse a eliminar, y lo han chuteado, la exención de pagar impuestos en la compraventa de acciones en bolsa, eso por supuesto que es defensa, eso no me cabe duda. Y hay que avanzar, son $800 millones que el fisco deja de recaudar por esta exención tributaria que favorece a un grupo pequeño.
Ahí, por supuesto, que también hay defensa de interés, no me cabe ninguna duda, y lo digo abiertamente, y lo dije el año pasado, lo dije muchas veces en este mismo programa. También se nos decía que la Bolsa de Comercio de Santiago iba a capotar si veníamos el primer 10%, ¿se acuerdan? Y yo lo discutí aquí en el programa, que no era verdad, que era falso. Ahora, hay economistas que después del primer 10% dijeron, oiga, mire, la verdad que toda la catástrofe que predijimos era un poco exagerada, porque necesitábamos exagerar para tratar de convencer de que no hubiera retiro. Pero reconocemos que exageramos, por no decir mentimos. Entonces también toda esta este discurso apocalíptico y además descalificador es brutal, o sea, que te dediquen editoriales, un diario, que te pongan encima no sé cuántos artículos de prensa, que te digan el Altamirano a la derecha, es una campaña de demolición en el caso mío, que yo estoy dispuesto a asumir, no tengo problema. ¿Está dolido con los editorialistas? ¿Está dolido con los editorialistas? No, lo que pasa es que lo han nombrado varias veces. Julio César, sí, no es que esté dolido, es que me parece que la desconexión con el mundo real es tan grande que es vergonzosa. Cuando uno ve la encuesta en donde la élite empresarial empieza a cuestionarse, ellos mismos la encarguemos una encuesta, la responden los mismos ejecutivos y la encuesta determina que hay desconexión total con la realidad y uno dice, bueno, está esa desconexión. Entonces, por supuesto que a mí me molesta que el diario poderoso como La Tercera se dé el tiempo para ningunear esto del 10%, con esto del populismo, etcétera, sin abrir la boca respecto a lo que le está pasando a la gente de clase media, sin acordarse de esos 2.300.000 chilenos que eran de clase media y que hoy día son vulnerables, sin acordarse de la PYME, sin escuchar al presidente de Achiga que está en este minuto llorándole al gobierno, oiga, si no me va a ayudar, no me cobre impuesto en este minuto. Entonces, por supuesto, reconozco que me molesta y reconozco que uso esta tribuna que es tan importante con este tremendo rating para contestarles de vuelta, que son unos irresponsables. ¿Quién va a ser el perjudicado si es que el Tribunal Constitucional rechaza este proyecto y no hay otra alternativa y no se pone otra alternativa sobre la mesa? ¿Quién es el perjudicado? No es la diputada, no es el diputado Jackson, no es la diputada Castillo ni el senador Moreira. El perjudicado es la persona de clase media que hoy día está con la soga al cuello y que no va a recibir las ayudas estatales. Entonces, perdona que me apasione, pero por supuesto que me molestan estas actitudes de algún sector, no toda la élite, de un sector de la élite que pontifica desde la comodidad de su sillón con un whiskycito en la mano, sin mirar esa estadística anterior. ¿Cuánta gente se nos murió en La Pintana, en San Ramón, etcétera? Cuando el año pasado se aprobó, yo era diputado todavía, un proyecto de ley que endurecía las penas para la gente que no cumplía la cuarentena. Yo voté en contra. Y lo voté en contra y lo dije, no estoy dispuesto porque en este minuto la gente que está incumpliendo, buena parte de ello lo hace por necesidad. Entonces no me vengan a mí con una medida que mira solo la realidad del barrio alto, que el que incumple lo hace por irresponsable. Entonces todas esas cosas, por supuesto que, como decía mi abuelita, sacan los choros del canasto, Julio César, no puedo negarte. Yo estoy en contra de estos dogmatismos, yo creo en la economía de mercado con apellido, social de mercado. Después discutiremos con Giorgio Feliz el tema del royalty. Yo la única diferencia que tengo ahí es que sea respecto de la venta y no la utilidad. Y ahí podemos conversarlo. Y yo hablar con mis diputados para que dialoguemos pronto. Démosle la palabra a Giorgio, que está levantando la manita hace rato. Giorgio, por favor. Sí, Julio César, es que yo creo que acá la discusión respecto al tercer retiro es, creo yo, un tremendo volador de luces respecto al poder real. O sea, tenemos discutiendo a toda la sociedad respecto a la posibilidad o no de que los trabajadores y trabajadoras puedan sacar su propia plata, ¿ya? Cuando además hay cerca de 3 o 4 millones de personas que no pueden tener acceso porque ya no les quedan recursos. Entonces yo obviamente que voy a votar a favor porque creo que es una solución de última ratio, pero me gustaría mucho más estar conversando, por ejemplo, que el año pasado, para poner números, solo para que la gente se lo magnifique o lo cuantifique, el año pasado el Estado gastó $6.000 millones en ayudas directas por materia de la pandemia. Y la mayor fortuna en Chile, que es la fortuna de la familia Luxich, creció en $12.000 millones, es decir, el doble. Entonces nos tienen dando vuelta en círculo, ¿no? Nos tienen dando vuelta en círculo en cómo cada persona ocupa su plata de las pensiones y se empobrece para la vejez, mientras que hoy día hay algunas familias, bien poquitas, que se están como sacando la parte del león de toda la pandemia. No le está yendo para nada mal, sino todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de las grandes riquezas en Chile, y cuando hablamos, no sé, el senador Moreira decía hace un rato, no, los diputados del Frente Amplio tienen toda la receta. Oye, no hay que ser de izquierda, la gente en la casa no tiene que ser de izquierda para pensar que una familia, ¿ya? O que las 7 familias más ricas de Chile están ganando 30.000 millones de pesos, para que la gente tenga 30.000 millones de pesos al día.
durante el año 2020, mientras todas las familias chilenas estaban cayendo en la pobreza o en la vulnerabilidad. Entonces, no se trata de que la gente no gane por más mérito. Obviamente que la gente que más gana, o sea, que más se esfuerza, va a tener su recompensa. Pero lo que estamos viendo con esas cifras, sobre todo en la mega gran riqueza, no es fruto del esfuerzo. No se levantó más temprano el señor Luksich el año pasado respecto a los años anteriores para que haya ganado esa cantidad de plata. Es porque hay un sistema financiero político que los favorece. Entonces yo al menos, lo único que pido, además de que ahora podamos dejar de este absurdo de las cachetadas de payasos que hacen en el oficialismo, de que unos dicen vamos al Tribunal Constitucional, no vayamos, eso obviamente que lo van a tener que resolver, porque si no es un suicidio político del gobierno si es que van al Tribunal Constitucional. Es un absurdo. Entonces eso va a suceder, pero nos van a tener todos los días conversando de eso para que hablemos de esa materia, en vez de no estar discutiendo respecto a la concentración de la riqueza y cómo aumenta día a día. Y cuando alguien eleva la voz, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, que lo han dicho, Montserrat, Julio César, después los terminan amenazando a través de los dueños de los canales. O sea, la gente tiene derecho también a cuestionar no solo la idea del tercer retiro, sino también el cómo unas poquitas familias en Chile, que todo bien, que tengan buen nivel de ingreso, acá nadie está diciendo, oye, traigamos las horcas y las antorchas, y no, estamos diciendo que si es que ellos se enriquecieron de tal forma el año 2020, cuando todas las familias chilenas prácticamente se empobrecieron, bueno, que paguen una parte justa. No se supone que estamos todos tratando de empujar para adelante el país. Bueno, este es un momento perfecto para poder decir qué empresarios, qué empresarias tienen el corazón bien puesto en el país, o cuando les pongamos un impuesto a la riqueza van a sacar los capitales para afuera. ¿Qué tan chilenos realmente son? Queda con la palabra Iván Moreira, a lo mejor puede responder esa pregunta, Iván Moreira, y además las declaraciones del exministro Mañalich, que bueno, han generado contenido total, así es que vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato.